Bienvenidos, nuevamente nos encontramos charlando sobre la historia de Ruiz de Montoya. Hoy, en el contexto de los años, desde los inicios de la colonia en línea Cuñapirú, ya con una historia más completa, queremos compartir con ustedes lo que era la etapa de la comunicación, de la añoranza de recibir alguna carta quizás de familiares que estaban del otro lado del continente. Cartas que llegaban a veces con una diferencia y un retraso de meses, pero que traían consigo tanto como buenas y malas noticias. De este tema vamos a hablar con ustedes, contextualizando un poquito lo que era esa etapa de los inmigrantes, de lo sufrido, de lo trágico a veces y de lo alegre, según la novedad que llegaba a la colonia. Cartas que llegaban a veces con el sacerdote, que se acercaba hasta las colonias para oficiar las misas, cartas que más tarde también traía quien era el encargado de toda la colonia, el encargado de la compañía, en este caso, dentro de la colonización privada que realizó Culmey. Y nosotros hoy vamos a hablar con la señora Leonor Kuhn, precisamente de esta historia, de este contexto también, y varios detalles relacionados con lo que era el trabajo del correo y que incluso nosotros aprendimos un montón. También vamos a hablar con algunas personas del pueblo aquí, dentro de lo que es el casco urbano de Ruiz de Montoya, que se dedican un poquito a lo que es la comunicación en la actualidad, y esta persona es el señor Hilario Frisca, a quien también agradecemos un montón por contarnos algunos detalles. Compartimos con ustedes la primer nota. Ahí estamos con Leonor, a quien le agradecemos muchísimo, Leonor Kuhn de Puerto Rico, y agradecerle así ya en público porque fue la persona que en 10 años, dentro de los cuales se trabajó con un grupo de trabajo para la reivindicación histórica de Ruiz de Montoya, nos tuvo la paciencia para ir respondiéndonos muchísimas preguntas. Así que bueno, Leonor, gracias por eso y por también aceptar la invitación a la nota. Está bien. Gracias a vos, Mariela, por confiar en mis conocimientos. Y yéndonos al tema de la comunicación para introducirnos, hablar un poquito de eso, cómo funcionaba la comunicación cuando los inmigrantes llegaban a las colonias y para tener alguna novedad por ahí de su familia que quedó del otro lado, ¿no? Claro, era vital la comunicación en aquella época, que se daba básicamente por el correo, a través de cartas, porque tengamos en cuenta que teléfono no existía. Entonces la gente quedaba completamente aislada. ¿Y quiénes traían las cartas? Los barcos, porque no había ruta terrestre, no había avión ni nada. Entonces los barcos traían las cartas desde posadas. El correo cumplió con una función muy importante. En Puerto Rico el correo se inaugura en el año 1923, apenas fundada la colonia unos años después, y cumplió un rol importantísimo. El primer jefe de correo fue don Guillermo Schuster, después hubo muchísimos más a lo largo de la historia.
Y los que cumplían un rol fundamental en todo esto eran los carteros. Es decir, el correo recibía sacos, o sea, bolsas llenas de cartas, y esas había que clasificar, luego eran acomodadas por letra de apellido en un casillero. La gente iba al correo y retiraba sus cartas y también ahí podía enviar las cartas. Y el correo no solo hacía eso, sino que también cumplía con la función como un banco, porque la gente hacía compras remotas, como hoy hacemos en Mercado Libre, a través de catálogos que mandaban las firmas de Buenos Aires, de Rosario. La gente podía comprar indumentaria, calzados, herramientas, y eso se mandaba a través del correo y por el sistema contrarreembolso, es decir, el día que la gente iba a retirar su paquete, pagaba. Y eso se basaba en la confianza mutua entre el correo y los adquirentes de esas mercaderías, ¿no? O sea, había como un clima de un mercado, digamos, sano, mucha confianza en enviar el pedido y después, bueno, pagar. Exactamente, y la gente pagaba, ¿no es cierto? Abría el paquete, miraba si correspondía al contenido que había pedido y ahí pagaba. Y la gente del correo se encargaban de mandar ese dinero físico después al lugar donde tenía de destino, que era en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y así también las noticias, todo tipo de noticias, existían los telegramas, que eran correspondencias más reducidas, ¿no es cierto?, donde se pagaba por palabra. Por palabra, Leonor. Por palabra, claro. Cada palabra tenía, o cada letra tenía un valor monetario, entonces se mandaba en forma muy sintética, lo más sintético posible, con palabras clave. Resumido. Bien resumido, como para que, para que no cueste tanto y que el destinatario pueda entender el mensaje, ¿no? Esos telegramas eran enviados, por ejemplo, para notificar un fallecimiento, para felicitar por un cumpleaños, por un evento, y también se recibían telegramas de despido, es decir, era el método con el cual las empresas notificaban a sus empleados que eran despedidos o dejados cesantes. Y en Puerto Rico, Leonor, sabemos que para la época, los años 1919, 1920, cuando bueno, se instalaron acá y por ahí llegaban en los barcos, ¿no? Antes de toda la época del correo. De eso, nosotros, la colonia o línea Acuña-Pirú, también recibía Puerto Rico toda la correspondencia y alguien traía a la colonia. Claro, eso en Puerto Rico se concentraba todas las funciones administrativas de correo, más adelante banco, y atendía a todas las colonias aledañas, incluso Capiobí, Cuñapirú, y siempre había alguien del correo que a caballo iba a distribuir la correspondencia, llevaba las bolsas de cartas a Capiobí, a Cuñapirú, a Garuapé, a todos los pueblos de vecinos, ¿no? O sea, yo me imagino el caballo, ¿no? Y con un tipo bolsín seguramente, con las cartas y lo que habrá sido en esa época. Hoy día uno agarra el celular y recibe mensajes a cada rato, ¿no? Como que recibir una carta en medio del monte era fuerte. Era tradicional ver, por ejemplo, el jinete montado con una bolsa que nosotros le decíamos maleta, que colgaba de los dos lados y que llevaba un cierto equilibrio, y de los dos lados iban cargadas a su vez las bolsas de correspondencia, las bolsas de encomienda, los paquetes que venían con indumentaria o herramienta o lo que sea, se llamaban encomiendas. Esas eran las encomiendas y las cartas eran la correspondencia. Después también aparece la correspondencia vía aérea. Esa era mucho más rápido, ya en la década del 60, del 70, ¿no es cierto? Y ahí era por peso. Uno tenía que mandar una carta. ¿Por peso? Por peso, por gramo. Cada gramo tenía un valor monetario y se compraba una estampilla, un sello postal de X valor de lo que valía esa carta, y con eso se demostraba que fue pagado el servicio, ¿no? Entonces, para las cartas aéreas venían unos sobrecitos bien livianitos, casi transparentes, que pesaban poco. Lo mismo el papel para escribir la carta era muy transparente y muy liviano para que eso no fuera tan costoso, ¿no es cierto? Sí, sí. Y tenía así como un borde
con una banderita. Cuando era de Argentina tenía la banderita, todas las banderitas así a la vuelta, porque la vía aérea era para cartas para mandar a Europa, a Estados Unidos, a otros continentes que tenían ese servicio, ¿no? Así que, y había cartas simples y certificadas. Las cartas simples tenían también un valor menor, digamos así, pero no tenían una garantía, porque a veces se perdían las cartas por camino. En cambio, las cartas certificadas, cuando uno las recibía, el correo te tenía que dar una planilla donde iban todos los datos del destinatario, el remitente, la fecha, la hora, y uno tenía que firmar de que había recibido, y eso te daba la garantía de una entrega cierta. Qué lindo, qué increíble. Bueno, hoy en día todo lo hacemos fácil, lo decía con el teléfono, pero remontarse un poquito a ese tiempo, por eso nos parecía súper importante y mucha gente se va a acordar, y estos días charlábamos también con varias familias y particularmente en la mía también hubo como comunicación entre Brasil y lo que era la colonia. Exacto. Porque a veces de una familia venía solamente uno, solo uno emigraba y llegaba como una carta al año, ya era bueno todo con virome, pero son cartas que estamos seguros que mucha gente debe como guardar en su casa. Como un tesoro, sí. Como un tesoro, porque marca y cuenta esa historia a la vez triste de los sentimientos, de que no se veían más. Por ahí la carta llegaba y decía cuántos hijos ya tenían. Claro, exactamente, y daban a veces noticias de toda una historia de vida, del fallecimiento de un abuelo, de una abuela, y esa noticia llegaba con un retraso de meses, a veces de años incluso. Y en Puerto Rico, Leonor, me decías días atrás en charlas previas que hay una persona que trabajó muchos años también y que se llegaba hasta la colonia, que todavía vive, ¿no? Claro, es el señor Miguel Ángel Romero, que es uno de los últimos carteros que tuvo esa responsabilidad de distribuir. A él le gustaba mucho ese trabajo, él no quería quedar en la oficina, él iba a la calle y obviamente Puerto Rico, a medida que fue creciendo, fue dividida en sectores. Cada cartero tenía un sector que atendía y bueno, él lo recuerdo muy bien, siempre con un maletín de cuero, una bolsa de cuero así cruzada que llevaba, y bueno, él era el encargado de distribuir las cartas de los sobres comerciales, los sobres familiares. Iba a cada domicilio a entregar esa correspondencia, ¿sí? Qué lindo. Sí, tiene una experiencia de vida extraordinaria ese hombre. 49 años y 17 días ¿Sabe? trabajó. Exacto. Sí, él lo cuenta así, 49 años y 17 días estuvo al servicio del Correo Argentino. Para darle continuidad a nuestro programa, nos ocuparemos de un regreso muy esperado por la afición futbolística local. El regreso de Asociación Helvecia a la Liga Regional de Fútbol de Puerto Rico. Decimos esperado ya que desde el primer torneo del año 2019 no participaba de los campeonatos de la liga, habiendo solicitado no participar por exclusivas razones económicas. La Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya es un club social, deportivo y cultural de amplia trayectoria y presencia en Ruiz de Montoya. Pero los equipos de fútbol representativos del club de la liga datan de 2013 solamente, es decir, relativamente muy corto tiempo, pero en ese lapso se han cosechado muchísimos logros como campeonatos en las diferentes categorías y otros trofeos. Con mucho esfuerzo y sacrificio, la Asociación Helvecia había logrado en corto tiempo posicionarse como uno de los equipos protagonistas de todos los torneos en los que participaba, pero lamentablemente, por razones económicas antes mencionadas, hicieron que Ruiz de Montoya no tuviera representantes en la Liga Regional. Más de 3 años han pasado hasta que un entusiasta grupo de personas allegados al club conformaran una subcomisión de fútbol dependiente de una también nueva e inquieta comisión directiva que decidiera emprender el difícil camino del retorno, y hoy es una realidad. Ruiz de Montoya está de nuevo en las ligas mayores.
Helvecia ha regresado a la Liga Regional de Fútbol de Puerto Rico. Para que nos cuente cómo está trabajando la subcomisión de fútbol, fuimos al encuentro de Mariano Reis, su presidente. Sí, bueno, nosotros, gracias a Dios, nos tocó desde el lugar hoy conformar la subcomisión de fútbol de Asociación Helvecia. Nos toca trabajar desde el lado deportivo, de lo cual, bueno, gracias a Dios, con un grupo humano muy interesante, hemos llegado al objetivo de volver a la Liga Regional de Puerto Rico. Sabemos que mantenernos a nosotros en la Liga Regional de Puerto Rico nos requiere un gasto muy amplio, muy grande, que domingo tras domingo, partido tras partido, tenemos que solventarlo. Para eso, con el grupo de estas personas que conformamos la subcomisión, estamos trabajando para que podamos llegar al objetivo de seguir avanzando. Empezamos hace muy poquito tiempo, empezamos un poquito a lo que decimos nosotros, a los tumbos, medio sobre hora, y bueno, hemos comenzado, gracias a Dios, y hoy le estamos mostrando a la gente que nos está yendo muy bien en varias formas, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Queremos intentar de abarcar toda la categoría que la liga lo requiera. La idea es objetivo a futuro de convocar toda la disciplina deportiva. La liga conforma con disciplinas deportivas inferiores y también con fútbol femenino, que ese también es nuestro objetivo principal. Para eso, lógicamente, tenemos que movernos nosotros, trabajar de la mejor forma, lo más transparente posible, tanto para la institución, para nuestros chicos, como así también para nuestra comunidad. Bueno, para eso nosotros ahora el próximo 6 de agosto, como les decía hace un rato, inaugurando el mes aniversario de nuestro municipio, nosotros con la subcomisión estamos organizando un baile, un show, un evento muy grande para este 6 de agosto, con una banda nacional, banda de la Estación 13, y una banda internacional, Negao y su banda. Recuerden, queridos amigos y amigas, el próximo sábado 6 de agosto, los esperamos en el Complejo Polideportivo Municipal. Gran baile, apertura y lanzamiento del mes aniversario del Ruiz de Montoya con la extraordinaria participación de Negao y su banda, directamente desde el Brasil en exclusiva para Ruiz de Montoya. En esa oportunidad acompañado por la banda La Estación 3. No se lo pierda, consiga sus entradas anticipadas con los miembros de la subcomisión de fútbol de Asociación Helvecia. Alô amigos, alô irmãos argentinos, aqui é o Negrão, estou aqui para fazer um convite especial a cada um de vocês. Dia 6 de agosto é um sabadão, a gente tem um encontro marcado aí em Ruiz de Montoya, é isso aí. Dia 6 de agosto, juntamente com os amigos de La Estación 13, é o início das festividades do mês de aniversário de Ruiz de Montoya, aí no Polidesportivo Municipal. É isso aí, uma organização da Subcomissão de Futebol de Helvecia. Vem pra cá, vem fazer a festa com a gente, é 6 de agosto, é sabadão, Negão e banda, juntamente com os amigos de La Estación 13, aí em Ruiz de Montoya. Hasta la vista e um forte abraço. Y sí, tenemos que hablar un poquito también, yéndonos bien al comienzo, los sacerdotes o curas, como por ahí se decía, ¿también cumplían esa función, Leonor? Claro. Bien en los inicios. Exactamente, más que nada los administradores de la colonia, porque en el caso de Puerto Rico, que es válido para Cuñapirú, para Capiobí, donde se recibía la correspondencia era en el galpón de los inmigrantes de San Alberto y luego en la administración, porque inmediatamente Culme construye un edificio de administración en San Alberto que a los pocos meses es llevado a Puerto Rico. Ese edificio lamentablemente ya fue demolido, pero ahí se concentraba la correspondencia. Entonces los sacerdotes y los administradores eran los que llevaban esa correspondencia. Y llegaba, los barcos que llegaban hasta Puerto Rico, que por ahí vemos varias imágenes que ustedes suben a la página que tienen de Somos Puerto Rico, también, bueno, llegaban hasta el puerto, las familias llegaban con todo su equipaje, ¿no?, en esa época,
y eran distribuidos. Claro, a partir de la creación del correo como institución en Puerto Rico, que fue en 1923, siempre había un empleado del correo esperando en el puerto los sacos o las bolsas de correspondencia y de encomienda, y era el correo el que distribuía. Pero antes de eso, es decir, de 1919, 20, 21, 22, era el administrador que recibía esa correspondencia y era también el que se encargaba de la distribución. O sea, cumplía el rol de correo. ¿Y en Puerto Rico estaba don Rauber? En Puerto Rico el primer administrador fue don Guillermo Federico Rauber. Bueno, primero Culme, que estuvo poco tiempo, después Rauber y después siguieron otros. Sí, hubo varios administradores. Incluso este señor Guillermo Schuster, que fue el primer jefe de correo de Puerto Rico, después con el tiempo recibió el cargo de administrador de la colonia también. Había como un ida y vuelta muy, muy lindo, a pesar de que era dificultoso comunicarse desde el fondo, porque nosotros Cuñapirú estábamos bien al fondo. Había como un ida y vuelta que a veces llevaba varios días en medio del monte, pero se fue construyendo lo que hoy tenemos. Exactamente, y con respecto a los medios de comunicación, bueno, el correo cumplía ese rol, ¿no es cierto?, con algún funcionario que iba a esas colonias tan alejadas, que seguramente le llevaba algunos días porque tenía que ir a caballo, pernoctar, después volver, y llevaba y a su vez recogía la correspondencia para luego despacharla, ¿no? Y algo pintoresco que por ahí me estoy acordando, ¿se escribían cartas de novio, Leonor, en esa época? Sí, totalmente, había noviazgos por correspondencia, absolutamente. ¿Sí? Y hay una nota muy interesante que hizo una vez la señora Gladys Corach a uno de los carteros, que le contaba que él, de tanto llevarle la carta del novio a una chica, un día le dijo: mira, en vez de traerte las cartas, ¿por qué no me elegís a mí que estoy acá presente? Y bueno, se casaron, tuvieron familia. ¿Y le tomó la palabra? Le tomó la palabra, sí. Sí, hay muchas anécdotas pintorescas que tienen que ver con eso y yo me imagino la impaciencia de esos novios o novias que tenían que dependían de una carta, ¿no? ¿Pero se conocían en persona o...? Algunos sí, otros no sé, pero algunos sí, otros quizás no. Y el amor era por ahí más fuerte. Pues aguantaban hasta que se llegaban a ver. Sí, totalmente, sí. Leonor, te queremos agradecer muchísimo por todo esto, aprendimos un montón, sobre toda esta etapa de la comunicación, y yo creo que hasta hoy se debería a veces volver a... Uno por ahí envía todo por teléfono, pero escribir una carta de puño y letra sigue siendo lindo. Sigue siendo lindo y si me permitís te voy a decir que antes en las escuelas primarias te enseñaban a escribir una carta. Cómo encabezar, dónde poner la fecha, cómo encabezar si era una carta personal, si era una carta comercial, o sea, tenía todas sus formas. Sí. Y no, creo que no mencionamos virome, no había virome. No, virome no, antes se escribía con lapicera y tinta. Sí, con lapicera y tinta. Escribir una carta con lápiz era casi una falta de respeto. Sí, había que escribirla con tinta. Con tinta. Con tinta, sí. Así que llevaba su tiempo. Y más tarde habrá venido el... Después, mucho más tarde, llegó la máquina de escribir, pero eso se usaba más bien para cartas comerciales. Bien. Bueno, Leonor, muchísimas gracias. Agradecemos el tiempo, todo este material valioso y el aporte que de alguna manera hizo que en todos estos años estemos más unidos y más integrados también en lo que es la historia misma de toda esta región dentro de lo que fue la inmigración privada de Culmey. Totalmente, gracias a vos, Mariela, por sostener esto en el tiempo y siempre digo, vos sos un garante de que la historia no se va a perder. Bueno, Leonor, muchísimas gracias. Un agradecimiento general queremos realizar a El Hormiguero de la doctora Mariana Mampay por prestarnos el lugar donde hicimos la filmación y también a quienes hicieron de actores, a la señora Lucía, a Santiago, a Valentín,
que nos hicieron esta representación sobre lo que era la época en la cual llegaban las cartas con mucha emoción. Agradecimiento general a todos, a todo el equipo y también a las personas que hoy estuvieron predispuestas para las entrevistas. Esperamos que hayan sido de su agrado. Desde el espacio del programa nos vamos ahora a lo que es también la gestión entre instituciones y la Municipalidad de Ruiz de Montoya. En nuestro cotidiano caminar por los caminos de la colonia, hemos visto que en algunas comunidades BA se están llevando adelante trabajos de preparación de suelo para siembra por parte de los equipos destinados a ese menester pertenecientes a la Municipalidad de Ruiz de Montoya. Nuestra natural curiosidad nos ha llevado a averiguar un poco más y para eso nos acercamos a la municipalidad y allí nos recibió el director de Agro y Producción, el profesor Gustavo Bossing, quien nos explicó de qué se trata la iniciativa. Hoy estamos acá para comentar el trabajo que estamos haciendo desde la municipalidad en las comunidades en BA. La municipalidad está acompañando todo lo que incluye o el trabajo que está realizando la Fundación Horas de Obrar dentro del municipio. Desde el año pasado comenzó a ejecutarse el proyecto de Tapé Porá en el municipio y como corresponde la municipalidad está acompañando todo este proceso y las actividades que se están realizando. Dentro de las comunidades tenemos muchas familias productoras que muchas veces se les dificulta el acceso a las herramientas para una correcta preparación de suelo. Es por eso que justamente la Fundación le pidió el acompañamiento a la municipalidad y estamos ejecutando esta actividad. La municipalidad en su momento asumió el compromiso de que en el mes de julio, que es la temporada justamente de preparación de suelo, íbamos a comenzar a realizar esta actividad. Y es por eso justamente que desde el 4 de julio ¿sí? Se comenzó a realizar esta actividad exclusivamente en las comunidades. El convenio que suscribieron entre el Estado municipal y la Fundación Hora de Obrar, perteneciente a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, está enmarcado en un proyecto mucho más amplio y abarcativo, el cual consideramos desde nuestro programa como sumamente interesante para dar a conocer a la opinión pública, razón por la cual fuimos a las fuentes a recabar información de primera mano a los efectos de profundizar del tema. Nos acercamos a la sede que la Fundación posee en nuestra localidad y entrevistamos a la directora del proyecto Tapé Porá, licenciada en Trabajo Social, Rosana Schnorr. Sí, el proyecto Tapé Porá es un proyecto que se está ejecutando hace exactamente un año acá en la zona de Ruiz de Montoya y está dirigido a contribuir y mejorar la calidad de vida de 16 comunidades originarias de esta zona. Y nosotros estamos trabajando con un equipo de profesionales, un equipo interdisciplinario. Nuestro proyecto tiene 4 ejes de trabajo, que son los ejes más importantes. El primero es determinar las opciones de desarrollo económico, fortalecer la organización comunitaria de las comunidades, la parte del acceso a la educación intercultural bilingüe con una perspectiva de género y el acceso a los servicios de salud y educación también desde una mirada interdisciplinaria y de género y también desde la interculturalidad. Y tenemos también por último el eje que tiene que ver con el acceso a los servicios básicos de agua y electricidad. El proyecto inició en julio del 2021 y el primer año terminó en junio del 2022. Entonces cumplimos un año, hicimos una evaluación y la verdad que tenemos muy buenos resultados. La principal financiadora de este proyecto es la Unión Europea y la cofinanciadora es la Fundación Alemana Pan para el Mundo y la que ejecuta es la Fundación Hora de Obrar, que tiene su sede acá en Misiones, que somos nosotros el equipo que está trabajando. Nosotros en el mes de junio lanzamos una campaña, que es la primera campaña de salud, que está basada en el eje de nutrición, que es un eje que se estuvo trabajando durante todo el año y tiene que ver con fortalecer toda la parte de la alimentación, el conocimiento, no se sabe cómo impactan en la salud, por ejemplo, el tema de las harinas, las gaseosas, las golosinas. Entonces lo que se hizo a partir de esta campaña es generar unos videos cortitos con traducción en el idioma guaraní, que se hizo obviamente en forma conjunta con los asesores comunitarios, que nos dieron esa parte de adaptación a la cultura.
poquito más de la historia sobre la comunicación en esta etapa de los inmigrantes, nos vamos ahora quizás años más adelante, después de la época de las cartas por barco, del correo, y nos vamos a dialogar con el señor Hilario Friske, que nos va a contar más en detalle sobre su labor dentro de Ruiz de Montoya, ya en la etapa de los diarios. Tengo 68 años y empecé con los diarios por el 80 más o menos, ya después en forma directa con las distribuidoras de Posada desde el 85. Más un hobby ahora que un negocio porque la tecnología nos robó muchos clientes. Pero bueno, es lo que hay. Y desde ese comienzo con los diarios, cuando comenzaste, ¿la gente tenía más el hábito de leer mucho el diario? ¿Acá en Ruiz de Montoya? Sí, tenía gente que ya se fueron, digamos, por la edad, que eran muy adictos a la lectura. Pero ahora la gente más joven, y bueno, está con los celulares y sí tiene ganas de enterarse algo, lo tiene ahí todo. Y entonces el papel dejó de ser lo que fue en su momento, ¿no? Pero sigue estando vigente. Sí, sigue estando vigente, pero es un costo ya alto para quien hace lo que hacíamos antes. Bueno, todavía lo sigo haciendo igual. Es decir, el caniñita el que reparte el diario. Y un día cotidiano tuyo, los diarios antes, o sea, ¿cómo llegan? ¿Vos los buscás en la ruta? ¿Te lo traen hasta acá? Contanos un poquito cómo funciona. Hace cosa de 5 meses más o menos, conseguí que me los trajeran hasta la Shell y Retiro ahí. Anterior a eso, tenía que ir todos los días a la ruta a buscarlo ahí. Primero pues no había asfalto, después sí había, pero no había interés en entrar. Y bueno, llegó un momento que les dije, bueno, o esto o lo otro. Ustedes me acercan el diario, sigo trabajando y si no, dejo. Y ahí, bueno. Siempre te vemos con la tradicional moto, con la motito. Te identificamos y valoramos muchísimo ese trabajo también dentro del pueblo. Ahora la gente por ahí también hace sus apuestas porque funciona como... ¿Esto sería como una estafeta? ¿Cómo se le llamaría? Es una unidad postal que compré en el 97. Sigue todavía otro rubro que también está en decadencia porque ya hoy es por fax o mucho más rápido que lo que es el correo en sí, digamos, de mandar sobres, certificado expreso, como sea, y ya no se usa casi. Pero en su momento fue obviamente muy útil. Yo llegué a trabajar, digamos, con el padre Marx, a despachar 1500 cartas en una tanda. 1500 cartas. Sí. Con el padre José. Con el padre José, sí. Porque él tenía era su costumbre. Era su costumbre y a Alemania había que mandar. Y él era muy fiel a eso y bueno. Friske, ustedes son de Brasil, alemanes brasileros. Sí. O sea, yo inclusive nací en Brasil, yo tenía menos de 3 años, un poquito, cuando mis padres vinieron a la Argentina. Y bueno, y desde ahí acá, obviamente. ¿Son pocos? 3. Éramos 3, ahora ya somos 2 nada ¿Mencionalos? más. Claro. Lorraine, que es la menor, mujer única de los hermanos, mi hermano que ya falleció, y yo.
3. Son los que están actualmente, o sea, Son los 2 que quedan. Los 2 que quedamos, sí. Y después sus descendientes, ¿no es cierto? Bien. Bueno, el tema es, por ejemplo, para mí era como una anécdota, yo entré a la escuela, tenía 9 años, hablaba 2 idiomas, pero no castellano. ¿Hablabas portugués? Portugués y alemán. Y nosotros llegamos de Brasil, de la zona de Horizontina, a Colonia Chafariz. Y ahí no pudimos ir a la escuela porque era peligroso, ya que mi papá sufrió el ataque de un león. Una noche cuando volvía de Brasil y entonces nosotros no podíamos ir a la escuela, Era pasar súper. por una picada. Además quedaba 6 kilómetros. Un día mi hermano cumplía años justo, era un 3 de abril, nos mudamos de Chafariz hasta Soberbia fuimos, eran 30 kilómetros. Ahí ya estaban en Argentina. Sí, claro. Ahí yo ya tenía 9 años, él cumplía 8 ese día, y en 2 carros con bueyes traíamos todas las cosas que teníamos. La mudanza. En la mudanza. Y yo me caminé con esa edad los 30 kilómetros ese día, porque llevaba encangado una yunta de bueyes chicos, nuevos. La nueva yunta. Una nueva yunta que era necesario por si un carro se quedaba empantanado. Estuvimos 2 años en 2 de mayo y vinimos a Ruiz de Montoya. ¿A Ruiz de Montoya en qué año? 65. 65. Sí. El trabajo, después de trabajar 10 años en la cooperativa, y 8 años en la fábrica de bolsas de papel en Puerto Rico, se dio entre medio alguna otra cosita, ¿sí? Trabajo de chacra, se dio que empecé esto por mi cuenta, y bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Hilario, muchísimas gracias por el No, tiempo. al contrario. Yo creo que para la ustedes. gente es importante, siempre damos eso de un poquito de la historia familiar, una familia muy querida también, y la labor, porque la nota un poquito se trató de eso desde los inicios, carta desde los barcos, y hoy el trabajo tuyo, ¿no? Sí. Hoy estamos hasta acá con esto, y con los diarios, con las revistas, con cartas, que son la distribución de los resumen bancarios, y que va por fuera de Correo Argentino, que es la unidad postal que yo tengo es de Correo Argentino. Lo demás va por fuera, por ese es correo privado. Bien. Pero se hace porque algunas monedas deja y hay que juntar todo lo que se puede. Y bueno, vamos a usar una frase que se puede usar acá: apostemos a que continúe. Yo espero que Dios no me castigue para que no pueda trabajar, porque no sabría qué hacer. Es lo tuyo. Es lo mío. Es lo tuyo. Mira, la gente escucha la moto y ya sabe que Hilario trae el diario. Eso sí. Bueno, Te digo, hay lugares donde los perros ¿te conocen? me identifican por el ruido de la moto. Así que cuando escuchan roncar la moto, acá al portón y a ladrar, y algunos a venir a poner el hocico para que le toque, o así. No todos son buenitos. Claro. Algunos me comerían, pero es lo que es tradicional, y es nosotros tradicional. Valoramos y bueno, felicitamos también esa energía y ese empuje que seguís dejando, digamos, en este rubro. Y por muchos años más. Sí, pero ya me vienen diciendo, y más de seguido, algunos amigos, y me dicen, yo siempre digo, y la digo, se va a jubilar en algún momento. Y si después no hace mal trabajo, ¿quién va a hacer? Ese trabajo no lo va a hacer más nadie. Y alguien tiene que seguir, vamos. Hasta luego, suerte, Gracias. que les vaya bien a ustedes, que esto es un trabajo muy importante el que están haciendo también.
Continuando con la cobertura del importante proyecto llamado Tapé Porá, en esta oportunidad charlamos con la señora Laura Gómez, técnica agrónoma, a cargo de todo lo que se refiere a la agricultura dentro del proyecto. Además, se sumaron a la charla Matías Acosta, de la comunidad Tacuapí, y Marcelo Morínigo, de Ibitú Porá, ambos asesores comunitarios. Desde el proyecto Tapé Porá venimos trabajando en conjunto con varias instituciones y organismos que funcionan acá en la zona, desde el área de soberanía alimentaria, que tenemos un responsable, que es el profesor Carlos Peleiter. Venimos haciendo los seguimientos y visitas en las comunidades, acompañadas con los asesores comunitarios. Desde el inicio del proyecto se ha hecho un relevamiento en las 16 comunidades para ver las situaciones específicas de cada comunidad, donde según estas visitas de manera participativa se logró detectar cuáles son las necesidades fundamentales para trabajar en cuanto a lo que sería soberanía alimentaria. Quería también reconocer el apoyo de la municipalidad durante lo que sería el preparado de suelo en las comunidades. En el año 2021 nosotros en conjunto, si bien el municipio aportó un 20% de las 36 hectáreas que se prepararon en las comunidades, este año se esperan aumentar la cantidad de aporte mediante el acuerdo de trabajo, ya que la municipalidad dispone de la maquinaria y el implemento, y desde la fundación se hace el aporte en combustible. En relación al uso del tractor, quería destacar también que si bien fueron 36 hectáreas efectivas donde se prepararon suelo, en total en las 16 comunidades estamos hablando de alrededor de 54 hectáreas, ya sean entre huertas familiares y huertas comunitarias, aparte de lo que serían cultivos que se siguen manteniendo la forma tradicional de manejo de cultivo, ¿no? Quería destacar también que desde el área del agro, digamos, se acompañó a todo lo que fue la comercialización. Fue una primera experiencia con los productores de las comunidades para lo que fue todo el circuito, desde la plantación, mantenimiento, cultivo, el cuidado en sí, los cuidados generales, y lo que fue como cierre la comercialización, que fue una experiencia, digamos, como dije, por primera vez se logró, muy positiva. Para ello es muy importante la necesidad de tener un acompañamiento de un asesor comunitario para poder entender a la familia que estamos apoyando con ellos en lo que es la producción de huertas, todo eso. Y acá tengo un compañero más que trabaja también como asesor comunitario, que nos vamos a ir turnando, o sea, más bien rotando de familias, de comunidades, ahí donde le hacemos acompañamiento a un técnico. Yo también soy asesor comunitario. Muy importante el trabajo de un asesor comunitario para las familias que están en las comunidades, que muchas veces dificulta palabras de los blancos y por ahí no entiende. Entonces el trabajo de asesor comunitario es algo fundamental para la familia. Estamos trabajando en 16 comunidades, gracias a la fundación también que estamos avanzando un poco con el tema de la comercialización de mandioca y también de artesanía también, que estamos comenzando este año. Para la gente la comida es muy importante, porque mucha gente viene trabajando pero sin saber a dónde vender, y entonces también de una parte le estamos apoyando junto con la fundación y buscar un medio de venta para que no estén trabajando, para que pueda vender su artesanía, su producto y todo. Y con eso también estamos apoyando bastante, y mucha gente de la comunidad se están incorporando a eso, digamos, como más motivado a eso.
Y continuamos dentro de nuestras raíces y la actualidad. Nos vamos ahora a lo que corresponde al crecimiento, adquisiciones y obras también dentro de Ruiz de Montoya y en lo que es la actualidad. La cooperativa de Luz y Fuerza Libertador General San Martín, a través de los diferentes medios de comunicación, puso a la venta un camión Ford 4000 con elevador, ya que había incorporado una nueva unidad a su plantel de móviles, el cual cumplía las mismas funciones. Como consecuencia de ello, la Municipalidad de Ruiz de Montoya manifiesta su deseo de adquirirlo a los efectos de contar con el mismo, con el objeto de realizar tareas de poda y mantenimiento en altura a través de los canales oficiales de comunicación. Realiza una oferta conveniente a ambas partes, la cual es aprobada por el Consejo de Administración de la cooperativa con fecha 26 de abril del corriente año. Es así que, realizados los trámites de rigor y todos los requerimientos legales, la Municipalidad de Ruiz de Montoya cuenta en su plantel vial con una excelente herramienta de trabajo que les permite a los empleados municipales realizar tareas que en otras condiciones les resultaría de sumo riesgo y de muchas horas de trabajo. Para que conozcamos más de las prestaciones y posibilidades que brinda la nueva unidad, fuimos a entrevistar al señor Arturo Lima, capataz de Obras Públicas de la Municipalidad de Ruiz de Montoya. Contarles de esta nueva herramienta de trabajo que la Municipalidad ha adquirido. Comentarles que es un Ford 4000 del año 93, diésel. Contarles que es un hidroelevador para todo tipo de podas en altura. Nos brinda una mayor seguridad para todo el personal que esté trabajando en lo que es altura. Tiene capacidad para una persona hasta 130 kilos, con una elevación hasta 13 metros de altura aproximadamente. Contarles también que en este momento nos encontramos acá en la cancha municipal. Hemos trabajado ya con el elevador, colocando las iluminarias LED, y ha sido de gran ayuda, ¿no es cierto?, para trabajar en eso. Tenemos todo lo que es poda, ¿no es cierto?, en distintos lugares del municipio, por lo que es el sector de avenida y vecinos que nos piden también el elevador para hacer las podas. Si algún vecino necesita la poda, ¿no es cierto?, es acercarse o comunicarse con la Municipalidad de Ruiz de Montoya y estaremos en contacto. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Con la convicción de que les ha gustado, los esperamos el próximo martes a las 21 horas, siempre por Canal 3 de Puerto Rico. Hasta entonces, muy buenas noches.